Esta es tu casa, este es tu lugar. Te estamos invitando, hay un nuevo despertar. Cristo es la esperanza para la ciudad, sembrando vida.
vamos a empezar otro libro, el libro de San Juan, ¿sí? Es un evangelio también, está dentro de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero Juan tiene una particularidad diferente, ¿sí? Él escribe mucho después que los otros, que fueron más contemporáneos o antes que Juan en su escritura. Pero para comprender lo que vamos a hablar hoy, tenemos que viajar como en el tiempo, y vamos a viajar en el tiempo con nuestra imaginación, y vamos a ir al año 85 o 90 después de Cristo, en la ciudad de Éfeso, una ciudad con un centro cultural impresionante, ¿sí? En donde la iglesia primitiva estaba creciendo. Jesús ya se había ido, había venido el Espíritu Santo, estaba la iglesia
en pleno crecimiento, pero como ustedes saben también, al estar en crecimiento, ¿sí? Había ataques, había divisiones, había diferentes opiniones. Y Juan, ¿sí? Tenía que intervenir para que esto no rompiera la unidad de la iglesia. ¿Sabe qué importante es que seamos uno? Dijo Jesús que tenemos que ser uno para que el mundo conozca que Él es real. Más allá de lo que nosotros pensamos, más allá si tenemos razón en algo o en otra cosa no, o si el otro piensa de otra manera, o si hay una situación que tenemos que resolver, un mandamiento es que seamos uno. Y no poner tropiezo a esa unidad. Usted lo que tiene que saber es eso, ¿no? Que nosotros tenemos que defender la unidad del cuerpo de Jesús. Entonces, si en algún momento alguien le dice algo que atente contra la unidad, eso hay que defenderlo porque eso es pecado, no ayuda a la extensión del reino. Bueno, en ese momento había estas situaciones de divisiones, pero no por esto de dividir de esta manera que lo expliqué yo, sino porque había situaciones teológicas diferentes. Unos pensaban de una cosa y unos pensaban otra cosa, ¿sí? En ese momento, Juan necesita poner orden porque había una corriente filosófica que se llama y se llama gnosticismo, ¿sí? El cual decía que la materia, todo lo que se toca, era malo y que solamente el espíritu era bueno. Entonces, no podía creer que Jesús se hiciera carne, que Jesús se hiciera hombre. Entonces, esas ideas empezaron a entrar, ¿sí?, en el corazón de la iglesia, en algunos cristianos, y Juan tuvo que contrarrestar eso. Los gnósticos consideraban a la materia mala y el espíritu era solo bueno. Entonces ahí hacían un montón de conjeturas, que Jesús era solo espíritu antes de morir en la cruz, cuando murió en la cruz ya no era Dios, y bueno, y hacía un montón de merequetengues y cosas, ¿sí? Y filosofaban sobre esas situaciones, y tampoco podían pensar de que Jesús se viniera a mezclar con nosotros, que éramos materia, porque supuestamente Dios era santo y no podía acercarse a los hombres. Así que Juan lo que va a salir a contrarrestar, ya un Juan más grande, ¿sí?, un Juan mayor, ¿sí?, él va a salir a contrarrestar estas ideas. Y siempre yo me pregunté acerca de algo, pero para eso le voy a pedir a Emi que ponga el PowerPoint. Esta prédica se llama El Verbo. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué el Verbo? ¿Por qué le decían a Jesús el Verbo? ¿Y por qué Juan lo llama el Verbo? Y saben que este término es un término muy profundo, que en griego quiere decir logos, ¿sí? Y lo que hizo Juan al hablar del Verbo, al decir, él es el logos, en otras versiones ahora lo vamos a leer, dice, es la palabra, ¿sí? Lo que quiso decir Juan es que él era todo, pero usó una palabra muy conocida para los hebreos y para los griegos, el logos. Sí, Dios es el logos, Dios es el verbo, Cristo es el verbo. Juan hace un puente tanto para que los judíos entiendan quién era Jesús, como para que los griegos puedan entenderlo. Él era el verbo y quería mostrar que la existencia de este verbo era la única que podía transformar nuestras vidas. Ninguna filosofía fría, ninguna corriente de este mundo podía llenar el corazón como lo hace el verbo. Y el día de hoy lo podemos ver. Podemos ir afuera y mirar un poco cómo los jóvenes necesitan otras cosas para llenar su vacío,
cómo los grandes también necesitan otras cosas para llenar su vacío, cómo se corre atrás del dinero, cómo se corre atrás del trabajo, de una idea de decir, bueno, quiero cosas buenas también, ¿no? Quiero formar mi familia, y cuando forma la familia se da cuenta que su vacío no fue completado, no fue llenado. Y este Juan lo que habla es este verbo, ¿sí? Y vamos a ir a la próxima, por favor, Emi, y vamos a leer ahora, pero hay algo muy particular. Cuando empieza el libro de Juan, Juan no empieza en el pesebre, como los otros. Y es muy particular, y vamos a ver cómo dice. Juan capítulo 1, vamos a empezar del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer, acá tengo la Reina Valera, pero voy a leer esa que es la NBI. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Y ahora nos cambia de tema completamente. Vino un hombre llamado Juan, el cual no era él, está hablando del Bautista, Juan el Bautista. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Y acá aclara, Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz, y esa luz verdadera para que alumbre a todo ser humano venía a este mundo, para que esa luz que alumbra a todo ser humano estaba en este mundo. Esta es la descripción que hace Juan, completamente consciente e intencional de las palabras que usa. ¿Sí? Fíjense, en el principio, ¿a qué le suena? La creación. Estaba tirando todas esas ideas, no, Jesús fue creado, algunos decían Jesús es un ángel, Jesús es un espíritu, después se convirtió en carne. No, entonces él aclara, desde el principio el verbo ya existía. Juan inicia su evangelio con las mismas palabras de Génesis, en el principio, pero mientras que Génesis nos habla del inicio del tiempo con la creación, Juan nos lleva antes del inicio, porque fíjense en lo que dice. Si vamos a Génesis, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acá dice, en el principio ya existía el verbo. Se anticipa al principio, hablando de que Cristo es eterno. No es que apareció en el vientre de María por primera vez, no. El Señor es Dios. Él estuvo siempre y es eterno. Juan habla de que el verbo ya existía. Cristo no tuvo ni un principio ni tendrá un final. Él es eterno. Por eso debemos darle la gloria. Él es para siempre. Él trasciende los tiempos. Él no está limitado. Estábamos viendo el otro día en el IET cómo Cristo venía, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, porque Él siempre quiso relacionarse con vos, conmigo, con nosotros. No podía ser que eso que decían los gnósticos, que no se quería mezclar con nosotros. No, el plan de Dios desde el minuto cero era tener algo que ver contigo, conmigo, darnos propósito, relacionarse, tener una amistad con nosotros. Después dice, y el verbo era Dios. Y él estaba con Dios desde el principio, y por medio de él fueron creadas todas las cosas. No solo es eterno, sino que es Dios mismo. Cuando Dios creó, Cristo creó. El verbo es Dios. Yo cuando era pequeña me costaba mucho entender esto, ¿no? Pero nosotros creemos en algo que se llama Trinidad, ¿sí? Si yo le digo mi nombre es Nancy Roxana Pfeffer, desde el Castillo, con una cédula de identidad, y un DNI argentino,
¿no? Una credencial cívica, Soy una persona con una identidad. Pero el Señor, ¿sí? Tiene una misma identidad, pero son 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los 3 son Dios. Y no es que tenemos muchos dioses, es uno. Y esa es la maravilla del Evangelio. ¿Sí? Cristo estuvo desde el principio, Cristo es Dios. Y esto era tan fuerte que los fariseos de la época se rasgaban las vestiduras como diciendo, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿No? Porque iba en contra de todo lo que había sido escuchado. Cristo viene a buscar nuestras vidas, ¿sí? Cristo es Dios totalmente, claramente. Estaba con Dios y comparte exactamente la misma naturaleza de Dios. Dice que Jesús se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a nosotros, por amor. Pero ¿se despojó de qué? De sí mismo. Él es Dios. Él es la vida. En el versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La palabra vida en griego es zoe, ¿sí? Y cuando se refiere a vida, no es la vida que nosotros vivimos, que decimos, bueno, uno se murió, se le fue la zoe. No, no se le fue la zoe. Vida es la vida plena, la vida completa. No se termina todo acá. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, esta vida sigue en los brazos del Señor. No se refiere a la vida biológica. Cuando dice, yo soy la vida, no es solo la vida biológica, trasciende la vida conocida. Se refiere a una vida divina, una vida espiritual. El verbo es la fuente de vida. Satanás ha querido en la historia de la humanidad destruir al ser humano, destruirnos. Si usted póngase a mirar su propia vida, yo miro la mía, desde el minuto 0 de que yo estaba en el vientre de mi madre, él quiso destruir mi vida y va planificando cómo destruirnos a cada uno, de tan viejo ya se le hizo el ojo, ver cuáles son nuestras debilidades. Pero Cristo pagó esa penitencia para darnos vida y esta zoe, vida en abundancia, para que nosotros podamos tener una vida con propósito. Vieron que hay mucha gente que respira acá a la vuelta, todo, pero no sé cuántos viven. A veces hay personas que caminan, pero no tiene propósito su vida. Pero Cristo es la vida. Y si nosotros estamos con Él, Él llena nuestro corazón con su vida. Amén. La verdadera plenitud se encuentra únicamente cuando conocemos a la fuente original de vida, el Verbo. Amén. En el Verbo era la luz. Y Él estaba, Él era la vida, Él era Dios, y ahora está hablando de qué es luz, de qué es luz. Y no solamente está hablando Juan de qué era luz, sino está trayendo como quien trae un testigo a un juicio. Trae un testigo que era Juan el Bautista. Las palabras de Juan cuando dijo, no soy yo, es Él, es Él, es Él. Muchos siguieron a Juan pensando que era Él, el Mesías, y Él lo aclara bien, no soy yo, es Él. Yo no soy digno de atarle los zapatos. Él es la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Cuántas tinieblas tenemos hoy alrededor nuestro y, hermanos, muchas veces en nuestras propias vidas? Sí, aunque tengamos a Jesús en el corazón, muchas veces tenemos tinieblas. Tinieblas ahora que hay mucho neblina, mucha, ¿no? Que no nos deja ver. ¿Cuántas veces nos cuesta mirar a dónde vamos, lo que queremos, dónde tenemos que ir, cuál es la salida? Sí,
Pero Dios es la luz que resplandece en las tinieblas. El Verbo es la luz. Y Juan está diciendo, estuvo siempre, es Dios, es la vida y ahora te dice, es la luz. Y de tal manera es la luz que te traigo este testigo, Juan el Bautista, que dice, sí, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Y después van a ver que en el capítulo, al final del capítulo 1, ¿sí? Van a ver que sigue hablando de Juan, como aquel que daba testimonio. ¿Sí? Los mismos seguidores de Juan decían, acá está el Cordero de Dios, vayan con él. Él mismo le decía a sus seguidores, he aquí el Cordero de Dios. Y Cristo, el Verbo, es la luz. Como cristianos, nosotros tenemos la misma función de Juan el Bautista, hermanos. Tengamos cuidado, necesitamos preparar el camino. Pero a veces sin querer, esto lo digo primeramente para mí, ponemos tropiezo en los hermanos. Tengamos cuidado, que nosotros allanemos el camino para que crean. Para que crean. Enseñémosle a los nuevos a mirar a Jesús, no a mirar al que está al lado. Yo les voy a fallar, ya he fallado a varios de acá, sin quererlo. Obviamente quiero ser como Jesús, pero soy un ser humano. Pongamos un camino. ¿Vieron como cuando se casa un matrimonio que se pone la alfombra? Bueno, acá no tenemos alfombra, pero próximamente. Pero se le pone, sí, ¿por qué? Porque se le prepara el camino para que pasen afirmados en él. Juan el Bautista hizo eso, preparó el camino. ¿A cuántos vos le estás siendo de bendición? ¿A cuántos vos les estás llevando a Cristo con tu forma de vivir, con tus palabras? ¿A cuántos has bendecido? Nosotros necesitamos ser uno, hermanos. Ser uno. Tengamos cuidado con eso. Ser uno para que el Señor pueda resplandecer en nosotros. Como cristianos, nuestra misión es idéntica a la de Juan el Bautista. No somos la luz del mundo por mérito propio, pero estamos llamados a ser testigos que apunten a una manera radical hacia el Señor, para que otros salgan de la oscuridad. Hay que sacarlos de las tinieblas. Con nuestros dichos tenemos que sacarlos de las tinieblas. Con nuestro vivir tenemos que ayudar a que salgan de las tinieblas. Somos cartas abiertas, hermanos. Tengamos cuidado en eso. Ayudemos al cuerpo de Cristo a seguir adelante. Emi, pasa a la próxima. Juan, este viejo Juan que escribe San Juan el Evangelio, es el mismo Juancito que estaba ahí. Juan era más chiquito que Jesús, era el más pequeño de todos, de sus discípulos. Se llama el discípulo amado, yo creo que porque era el más mimoso, el más pequeño, o quizás no, digo yo. Pero él se recuesta en el hombro del Señor, ¿sí? Es ese Juan el que nos escribe. El mismo Juan que cuando todos se fueron, él estuvo a los pies de la cruz. Se la bancó, el único hombre que se la bancó, lleno alrededor de mujeres. Y el único hombre que se hizo cargo de la misión que Jesús deja. He aquí tu hijo, madre. Madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Le da una misión importantísima, que cuide a María, que María lo cuide a él. Jesús ocupándose quizás de la juventud, ¿no? De Juan. Ese mismo Juan que después, lleno del Espíritu Santo, después de haber visto a Jesús resucitado, lleno del Espíritu Santo, pudo hablar a tantos y ser testimonio de que Cristo valía la pena, de que Jesús es verdad. Fue apresado, fue condenado, termina sus días desterrado en una isla, la isla de Patmos, donde Dios, su Jesús, no lo deja solo. Se le revela a él
y le da la revelación más fantástica y más preciosa que hoy nosotros podemos tener, que es el Apocalipsis, que Cristo viene otra vez. Ese es el Juan que nos escribe este libro. Pasa la otra, Emi. Y ese mismo Juan nos dice, mas a cuántos los recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ese Juancito mimoso, ese Juancito valiente, el Juan lleno del Espíritu Santo, ese Juan que predicó a multitudes, que fue azotado, que vio la gloria de Dios. Ese nos dice, tienen derecho de ser llamados hijos. Somos hijos. Nadie nos puede robar esa identidad. Él nos hace aceptos. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no importa lo que hemos hecho antes. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él pagó nuestra penitencia. Sí, podemos tener algunas consecuencias, ¿cómo no? Pero Cristo pagó nuestra penitencia y nos da el derecho de ser llamados hijos. No más, como dice Dani, ¿sí? No más el vago, no más esto, no más el otro, no más. No, hijos. Somos hijos de Dios. Juan nos revela la identidad del Verbo y nos revela nuestra identidad, hijos. El Verbo es aquel que ya era en el principio y habita en la eternidad, siempre, para siempre. El Verbo era aquel que era Dios y es creador de todo lo que nosotros vemos, desde la flor más sencilla hasta el animal más complejo, hasta nuestra mente, nuestros aparatos, todo lo que tenemos. Él ha creado todo, los confines de la tierra, el sistema solar y todo lo que aún no conocemos. Aquel que estaba la vida y la vida plena y eterna, aquel que era la luz verdadera y cuyo testimonio histórico quita cualquier mentira. Cristo dividió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Hay muchas ideas, mucha filosofía, muchas cosas, pero el único que parte la historia en dos es el Verbo. Y Él quiso partirla también en nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y abogado tenemos en Cristo, hijitos míos, si has pecado, abogado tenés en Cristo. Solo tenemos que acercarnos a Él, confesar lo que hemos hecho, lo que hemos fallado y decirle, Señor, soy tu hijo. Quiero volver a casa, quiero volver a tu propósito, quiero volver a vos. Todos nos descarriamos como ovejas, dice la Biblia. Todos somos pecadores, pero Cristo pagó el pecado de todos nosotros. Ahora, volvamos a usar la imaginación. Volvé al anterior. Evi. Este Juancito compartió muchas risas con el Señor, seguramente, porque lo pintan al Señor como un amargo y no lo es. Y no lo es. Seguramente muchas risas, quizás mucho de su llanto, incertidumbre. Habrá caminado un montón con el Señor, con el Maestro. Habrán caminado juntos, habrán tenido comida juntos, habrán descansado en el mismo lugar. Y este Juan ahora nos recuerda nuevamente que somos hijos. Yo te invito a ponerte de pie. Ya no estamos desamparados en un mundo de soledad y rechazo. Tú tienes un Padre. Ser hijo significa que tenemos acceso directo a su presencia. Presten atención, tu valor no lo define el mundo. Tu identidad no depende de tus errores, ni de las crisis. Tu valor es eterno y está sellado por la sangre del Verbo.
por la sangre de Cristo. Tenemos identidad, no estamos desamparados, pero también tenemos herencia. Un hijo camina con seguridad porque tiene una herencia eterna. Quizás nuestros padres no estuvieron o nuestros padres nos fallaron, pero este es un papá que no falla. Tenemos herencia en Cristo. Él es el Verbo, hermanos. Él es todo. Él es lo más precioso. No hay nadie más hermoso como Él. Y está tan interesado en tu vida. Mentira, decían los hermanos. ¿No? No quiere mezclarse con vos. Mentira, digo yo. Él quiere mezclarse con vos. Él quiere compartir contigo. Él quiere abrazarte, quiere decirte, te perdono, volvé a casa, yo te amo. Trae a otros como vos. Él es el Verbo. Él es nuestro amado. Sembrando vida.